Listo. Estamos bien, ¿verdad? Listo, puedes iniciar. Perfecto. Bueno, muchas gracias. Buenas tardes a todos. Agradecerles por conectarse a esta sesión. Hoy vamos a tener un webinar sobre las generalidades de la norma de desempeño 2 del IFC, enfocado en temas de trabajo y condiciones laborales. Em, Vamos a ver algunos temas de la relevancia, los objetivos y las generalidades de la norma, ¿verdad? Por supuesto que esto es un tema bastante, bastante grande, ¿verdad? Que nos da para hacer todo un curso, ¿verdad? De esto. Entonces hoy vamos a tener como una visión general de lo que es la norma, lo que esto implica y pues realmente muy agradecido de que estén por acá. Quisiera que esta sesión no sea tan magistral, ¿verdad? Entonces, hay algunas secciones que vamos a conversar un poquito entre todos, ver algunos ejemplos, ¿verdad? Y me gustaría que entre todos podamos conversar. Entiendo que por aquí tenemos afortunadamente personas de diferentes países, entonces creo que es bueno, podemos hacer una conversación pues bastante amena. Entonces, vamos a ir empezando. Los objetivos y el alcance de esta sesión va a ser, bueno, la presentación del equipo y la mía también, el contexto de las normas de desempeño del IFC, ¿verdad? Entender un poco de dónde surge esto, qué es lo que busca, y por supuesto que el tema que nos ocupa el día de hoy es la norma de desempeño número 2, trabajos y condiciones laborales, y como les comentaba antes, ver cuál es la relevancia de la norma, cuáles son los objetivos que busca la norma, qué es lo que se pretende que esta norma abarque para que nosotros podamos evaluar en campo diferentes operaciones y también un poco las generalidades, ¿verdad? De lo que esto implica, cómo se debe abordar. Un poco también quería darle un enfoque en lo que dice como tal la norma y también pues compartir algunos ejemplos o experiencias, ¿verdad? Que ya después de muchas evaluaciones de esta norma de desempeño, pues puedo comentarles para que a todos también les funcione. Entonces, bueno, mi nombre es Carlos Barquero, eh, soy bachiller en salud ambiental, tengo una maestría en salud ocupacional con énfasis en higiene ambiental. Tengo un certificado de experto en finanzas sostenibles también del Frankfurt School of Business. Tengo más de 10 años de experiencia en la gestión de temas de salud, seguridad y ambiente, trabajando en departamentos de IHS y en temas de consultoría, auditoría, cumplimiento, compliance, todo lo que implica los temas de sostenibilidad, de salud y seguridad en el trabajo. He trabajado también bastante en temas de evaluaciones de debida diligencia y el monitoreo también de planes de acción y procesos de debida diligencia para diferentes sectores, por ejemplo, el sector alimenticio, el sector industrial y empresas que se dedican a temas de agro, ¿verdad? Temas de campo, temas agrícolas. Y también pues he tenido la fortuna de estar involucrado con proyectos relacionados con banca multilateral y fondos privados de inversión. He tenido también la oportunidad, bueno, de hacer estos procesos de debida diligencia y monitoreo, además de Costa Rica, ¿verdad? Que es donde estamos basados. También diferentes países en la región, como Honduras, El Salvador, Guatemala, México. Entonces, pues eso siempre es muy enriquecedor, ¿verdad? Porque le permite a uno tener como estos insumos, digamos, de diferentes países, ¿verdad? De entender un poco qué tanto nos parecemos unos con otros, qué cosas son diferentes, que bueno, en general la región, ¿verdad? Por mi experiencia tiene unas características bien similares en realidad, pues por supuesto que con algunas diferencias dependiendo del país. Entonces, bueno, yo pertenezco, trabajo en Futuris Consulting, ¿verdad? Nosotros somos una empresa boutique en consultoría en sostenibilidad con una amplia proyección internacional que brindamos servicios en temas ambientales, sociales y de salud y seguridad ocupacional.
Hemos trabajado en más de 30 países, la mayoría en América Latina, y contamos con una red de profesionales que nos dan apoyo en diversos temas con amplia experiencia internacional también. Esta es una infografía del equipo como tal. ¿Verdad? Estamos liderados por Emma Tristán, que es la directora general. Tenemos una persona en comunicación, Mariela Sáenz, que es nuestra directora de operaciones, Karen Leitón, que es nuestra compañera administradora que nos ayuda muchísimo, y bueno, un equipo bien consolidado de consultores de diferentes ramas, ¿verdad? Un poco la idea es tener este equipo multidisciplinario que pueda ofrecer soluciones eh, en prácticamente cualquier ámbito relacionado con temas de sostenibilidad. ¿Qué es lo que hacemos? Bueno, nosotros trabajamos bastante en temas de finanzas sostenibles, ¿verdad? Que estoy seguro que no es un tema tan ajeno a los que estamos por aquí. Por ahí vi que tuvimos personas inscritas de la banca, ¿verdad? Creo que Ecuador, me parece que El Salvador también, de Costa Rica. Entonces, esto es un tema que hemos estado trabajando bastante y sobre todo más recientemente en los últimos años. Procesos de debida diligencia ambiental y social, ¿verdad? Que es un poco a lo que va relacionado este webinar. Sistemas de gestión, auditorías, evaluaciones de cumplimiento, estrategias de sostenibilidad, temas de también suelos contaminados, hidrogeología, y por supuesto que también temas de salud y seguridad ocupacional. Algunos de nuestros clientes, bueno, aquí tenemos nada más los ejemplos muy puntuales de algunos de ellos, como les comentaba, clientes relacionados con banca, fondos de inversión, empresa privada, industria médica, transportes, temas agrícolas, ¿verdad? En general, pues tenemos una amplia experiencia con diferentes clientes y diferentes sectores que nos ha permitido entender bastante cómo aplicar cada vez mejor en diferentes sectores todo lo que son temas de evaluaciones de diligencia y temas de auditoría, ¿verdad? Que es lo que más se relaciona con la norma de desempeño número 2. Algunos de nuestros proyectos en finanzas finanzas sostenibles y de debida diligencia, y sobre todo coloco por acá en algunos en los que yo he estado activamente involucrado. Hemos trabajado bastante cerca y con bastante fuerza en el Banco Nacional de Costa Rica en la implementación del SARAS, a través de un análisis de brecha, el desarrollo del SARAS, su implementación, políticas responsables, todo lo que significa la gestión, ¿verdad? De este sistema que implementa el banco para administrar cuáles son los riesgos ambientales y sociales de su cartera. Además, también, bueno, he trabajado bastante con Responsibility Investments, que es un fondo de inversión privado que está basado en Europa y lo que se dedica es a canalizar fondos para inversiones en la región. Entonces, para ello los hemos apoyado con temas de debida diligencia ambiental y social para diferentes proyectos agrícolas ubicados en México. También les hemos apoyado con lo que es el monitoreo de planes ambientales y sociales, así como el acompañamiento también en temas ambientales y sociales durante los procesos de inversión. Tuve la oportunidad también de estar trabajando para Martec en una debida diligencia ambiental y social en Ecuador, también contra las normas de desempeño del IFC. Esto fue específicamente en Guayaquil. Y bueno, también orientación a los inversionistas, ¿verdad? Sobre cuáles eran los riesgos ASG de la operación que en ese momento pues estaba realizando, y dar todo el asesoramiento en este tema. Y ya de unos años para atrás hemos venido apoyando muy de cerca a CMI Alimentos con el monitoreo de su operación en Guatemala, Honduras y El Salvador a través de la evaluación de varios y diversos sitios que tienen ellos, ¿verdad? CMI es la empresa líder en la región en temas en la industria alimenticia, entonces también nos ha permitido eh, tener esos procesos bien de cerca, ¿verdad? Con una
una operación compleja en el sentido de que, ¿verdad? Es grande, está ubicada en diferentes países y por supuesto que las normas de desempeño este es un gran ejemplo, ¿verdad? De cómo las normas vienen como a estandarizar, ¿verdad? Un poco estos procesos y que sin importar el país o las diferencias en la legislación que existan, estas normas de desempeño lo que vienen es, ¿verdad? Como a abrazar, digamos, un poco la gestión para estandarizar, digamos, de alguna forma, cómo es la gestión de las empresas en temas ambientales y sociales. Entonces, esto me introduce justamente a un tema que les comentaba que quería eh, conversar un poco más con ustedes. Em, Me gustaría saber de los que estamos por acá, cuánto conocen de las normas de desempeño, si han escuchado sobre esto, si las han trabajado. Tal vez alguien ahí que quisiera compartirnos, abrir ahí el micrófono un momentito y compartirnos un poco su experiencia. No sé si tenemos alguien o por el chat, si gustan también puede ser una opción. Yo voy a romper el hielo un poquito. Emma Tristán, bueno, yo creo que claramente es un tema que hemos trabajado nosotros bastante. Lo que creo es que es un proceso interesante cuando se dan estas oportunidades para compartir, porque hay mucha interpretación y mucho de esto que se basa en la experiencia. Entonces, yo Ujú, siempre creo que estas actividades son valiosas para eso, para compartir experiencias, ujú. para también aclarar dudas, entonces para que aprovechemos la oportunidad. Genial, muchas gracias, Emma. Sí, no sé si hay alguien más que nos quiera aportar, tal vez alguien de los que están fuera de Costa Rica, que nos cuente un poquito su experiencia con las normas de desempeño, qué tanto las conoce. Y si no, podemos, si no podemos continuar. O si alguien, o si del todo, ¿verdad? No se conocen, no hay ningún problema. Para eso estamos por acá. Carlos, me parece que hay algunos comentarios, ahí dice que una persona que lo desconoce del todo, eh, así que no sé si Pío puede ayudar ahí también para comentar. Ujú. Sí, de momento desconocen las normas. Tenemos a Ignacio Corrales, ok, perfecto. Entonces aquí vamos a hacer como una introducción de qué son estas normas, ¿verdad? De dónde salen y qué es lo que buscan justamente. Vamos a ver algunas generalidades de las normas de desempeño del IFC. Entonces, las normas de desempeño son normas de desempeño ambiental y social, ¿verdad? La Corporación Financiera Internacional, o IFC, se fundó en el año 1956 y es la mayor institución internacional que está centrada en el desarrollo de las empresas del sector privado de los mercados emergentes. Se dedica a financiar proyectos, ofrece servicios de asesoría, financiamiento al comercio, préstamos, inversiones, ¿verdad? Todo lo que sea desarrollo de empresas y capitales para desarrollar, digamos, negocios o empresas que estén comprometidos con la sostenibilidad. Es un miembro del Banco Mundial y su misión fundamental es promover el desarrollo económico, incentivando el crecimiento de las empresas en los países en desarrollo. Entonces, a partir de este como objetivo, ¿verdad? Es que surgen las 8 normas del desempeño de IFC, que lo que vienen, como les comentaba, es a estandarizar, ¿verdad? Como tratar de poner las reglas del juego claras para, sin importar cuál es la ubicación, qué sé yo, de algún proyecto, por ejemplo, en temas bien puntuales y en 8 grandes temas, que son la norma 1, que es la norma, digamos que la espina dorsal, ¿verdad? De un sistema de gestión ambiental y social, que es la gestión del riesgo. Tenemos la norma 2, que son trabajo y condiciones laborales, que esta es la que vamos a ver un poquito más a detalle. La norma 3, que es el tema de eficiencia energética. La norma 4, que son temas
enfocados en comunidades, temas comunitarios. La norma 5, que es un tema de reasentamientos, ¿verdad? Todo lo que implica cuando un proyecto es necesario hacer un reasentamiento humano para desarrollar un proyecto. Por ejemplo, esto es bastante más común cuando hay que desarrollar infraestructura muy grande, por ejemplo, carreteras o eh, infraestructura de ferrocarriles, por ejemplo, ¿verdad? Que tiene que atravesar una comunidad y es necesario hacer un movimiento, digamos, un reasentamiento de esta comunidad. Temas de biodiversidad también. Eh, Otra norma en específico de comunidades indígenas, ¿verdad? Que esto es bien importante en nuestra región particularmente. Y temas también en la norma 8 de temas culturales, ¿no? Patrimonio cultural. Esto también tiene toda una norma en específico que nos dicen cada una de ellas cuáles son, por así decirlo de nuevo, ¿verdad? Las reglas del juego de cómo tenemos que ir abordando cada uno de estos temas para garantizar que los proyectos tengan un enfoque ambiental y social adecuado y que no se generen impactos negativos, ¿verdad? Sobre las inversiones. Entonces, como les mencionaba, lo que busca es agilizar que las instituciones financieras, particularmente, ¿verdad? Los que son los que financian estos proyectos, aseguren que sus clientes el, el lugar donde llegan estos fondos no genere impactos ambientales y sociales considerables. Eso es un estándar global para empresas financieras y agencias internacionales, no solo para clientes del IFC. Entonces, son unas normas que tienen, digamos que tan buen estándar, ¿verdad? Que se toman de referencia para las transacciones a este nivel, no solamente para clientes de IFC. Implica una evaluación integrada, ¿verdad? De temas ambientales y sociales, es decir, cada una de estas normas no, pues tiene sus temas específicos, ¿verdad? Pero no trabaja como una sola, ¿verdad? Sino que siempre tienen una interrelación entre cada una de ellas. Y bueno, esto es importante, es un complemento a la legislación local de cada país. Entonces, ¿qué nos solicita IFC? Donde tenemos legislación local sobre algunos de estos temas y un estándar de la IFC, lo que nos pide IFC es que se debe cumplir con el más estricto o, ¿verdad? El más robusto. Entonces, hay algunos casos, por ejemplo, que la legislación puede tener algún tema más robusto que las normas de desempeño. Entonces, lo que las empresas deben hacer es cumplir siempre con el estándar más fuerte. Por poner un ejemplo, hay alguna legislación colombiana, por ejemplo, con niveles de presión sonora enfocado en temas de ruido que tiene los límites más estrictos que las normas del IFC. Entonces, cualquier proyecto en esta ubicación geográfica, pues debería cumplir, ¿verdad? En este caso, con la legislación local, pero generalmente los estándares de IFC están por encima, ¿verdad? De la legislación local. Entonces, siempre es importante, cuando hagamos estas evaluaciones, tener siempre en cuenta ambos escenarios, las normas de IFC y también la legislación local que tiene que aplicar para cada uno de estos proyectos. Pues los riesgos ambientales y sociales, ¿verdad? Esto depende de muchos factores, depende de circunstancias específicas asociadas en el sector, de la ubicación geográfica, de la capacidad y compromiso del cliente para implementar controles, para pegarse al cumplimiento de las normas, al contexto del país y la región, el tipo de financiamiento proporcionado por las normas de desempeño. Entonces, ¿verdad? Depende mucho geográficamente. Por poner un ejemplo, bueno, sé que alguien que tenemos acá participando hoy ha tenido la oportunidad de vivir en muchos lugares, ¿verdad? En Asia, en América del Sur, entonces creo que es un buen ejemplo, ¿verdad? De cómo las condiciones laborales entre cada región, pues, son muy particulares unas de otras y es por esto que es importante entender que cada contexto es diferente. Entonces, esto es más o menos de una manera muy gráfica, ¿verdad? Las normas de desempeño lo que vienen es como a hacer como una sombrilla, ¿verdad? Como dar una protección de que estos riesgos ambientales y sociales no lleguen, ¿verdad? A consumarse en las operaciones de los clientes, que generalmente son financiadas por fondos de instituciones financieras, que a su vez vienen, ¿verdad? De banca multilateral. Entonces, es como una protección, por así decirlo,
de estos riesgos para evitar que lleguen hasta el nivel más bajo, ¿verdad? Que es donde se operan en cada una de las operaciones de los clientes. Entonces, el día de hoy vamos a enfocarnos, ¿verdad? Como es el título de webinar, en esta norma número 2. Vamos a ver las generalidades de esta norma, ¿verdad? ¿Qué es lo que implica? Cómo se debe abordar? ¿Cuáles son los apartados específicos de la norma? Y algunos temas adicionales que creo que es importante compartirlo con todos ustedes. Entonces, bueno, la norma 2 tiene como título Trabajo y condiciones laborales. Bueno, y el título es muy explícito, ¿verdad? Y ya el título por sí mismo nos orienta bastante bien a qué es lo que busca esta norma, ¿verdad? Por supuesto que tiene muchas particularidades que son las que vamos a ir viendo. Entonces, ¿por qué surge la norma 2? Bueno, el crecimiento económico implica una generación de empleo, ¿verdad? Que debe estar acompañada de la protección de los derechos básicos de los trabajadores. Entonces, entre más inversión, más desarrollo de proyectos, de producción, de infraestructura, manufactura, esto implica que a la vez se generen cada vez también nuevos puestos de trabajo, ¿verdad? Que necesite más gente para trabajar, que sin duda es lo que también busca, ¿verdad? Estos procesos de inversión, que es dinamizar la economía por ese lado. Y bueno, la fuerza laboral es de las principales fortalezas que tiene una empresa, ¿verdad? Al final son los trabajadores operativos, ¿verdad? Los que están generalmente produciendo, ya sea en el campo, ya sea en una industria, ya sea en una construcción, ¿verdad? Entonces es importantísimo que esta norma viene a garantizar de que estos trabajadores, y ya vamos a ver ahora más adelante en específico cuáles o cómo se debe abordar, deben estar protegidos en cuanto a todos sus derechos, sus garantías, ¿verdad? Todo lo que esto implica. El insumo de esta norma, ¿verdad? De cómo se formó a través de disposiciones, ¿verdad? De Naciones Unidas también, incluye los temas que están o que existen desde la Organización Internacional del Trabajo, de la OIT. Entonces, a mi experiencia, sí puedo decirles, ¿verdad? Que es una norma bastante robusta y que bien aplicada puede dar una idea muy acertada de cómo está una empresa, cómo está una operación en temas de protección de sus trabajadores. Entonces, es importantísimo que se pueda entender, ¿verdad? Que se pueda sobre todo aplicar y que podamos entender también cómo es hacer una evaluación o en qué nos deberíamos fijar para hacer una buena evaluación sobre esto. Perdón, los objetivos de la norma de desempeño, eh, de esta norma de desempeño número 2, entonces tiene 5 objetivos en específico, ¿verdad? Entonces, el primero de ellos es lo que busca es el trato justo, la no discriminación e igualdad de oportunidades para todas las personas y sobre todo todos los trabajadores de una organización. Busca también establecer, mantener y mejorar relaciones entre trabajadores y la gerencia, ¿verdad? Es muy importante que exista esta sinergia entre la parte operativa de las empresas, los trabajadores y también la alta gerencia, el compromiso gerencial, temas de liderazgo, nos habla mucho de cómo trabaja una empresa en términos de protección de sus trabajadores. Entonces, la norma también busca que esta relación sea armoniosa, ¿verdad? Que no haya como un divorcio, ¿verdad? Por así decirlo, entre temas en la estructura gerencial y la parte operativa, sino que todo esté interrelacionado para que las condiciones laborales, pues, sean mejores, ¿verdad? Cada vez más. También nos orienta mucho al cumplimiento de la legislación nacional sobre empleo y trabajo, ¿verdad? Como les comentaba antes, la norma nos da un marco de referencia de algunas de las cosas que hay que cumplir, pero también nos dice que es importantísimo asegurar que se cumpla con la legislación nacional en temas relacionados con trabajo y condiciones laborales. También el cuarto objetivo es proteger a trabajadores vulnerables.
y prevenir el trabajo forzoso, ¿verdad? La norma es bien específica en esta parte de protección de poblaciones que estén en riesgo, que ya ahorita vamos a ver a detalle cuáles son. Proteger a los más vulnerables, prevenir lo que son trabajos forzosos, como esclavitud, ¿verdad? Todo ese tipo de temas que podemos encontrar en diferentes actividades económicas. Y bueno, promover también condiciones de trabajo que son seguras y saludables también. Entonces, en temas de aplicabilidad, ¿a cuáles trabajadores creen ustedes? Igual, si alguien quiere participar, por favor comentarnos a cuáles trabajadores creen que está dirigida esta norma. Es decir, si yo voy a hacer una evaluación de este tipo con respecto a esta norma, ¿a quién se la aplico? ¿A cuáles trabajadores tengo que considerar? Pueden escribir su respuesta mediante el chat. Sí, pueden usar el chat o pueden abrir el micrófono con toda confianza. Miriam Salazar dice que toda la cadena de valor. Ok, perfecto. Genial. Es una gran respuesta. Y cuando, tal vez, miren, para ampliar un poco, cuando decís cadena de valor, ¿a qué te referís exactamente? ¿O a quiénes? Como para ponerles un... Voy a hablar de un solo. Hola, un gusto. Hola, hola, gracias. Bueno, un gusto todo. Bueno, es considerando tanto proveedores, o sea, de alguna forma, tal vez no directamente, pero sí hay que tomar en cuenta la influencia que tiene en toda la cadena de valor, tanto para proveedores, personal subcontratado, eh, no sé, personal de seguridad. Perfecto. Muchísimas gracias, Miriam. Sí, justamente, Miriam tiene toda la razón, ¿verdad? Cuando nosotros aplicamos un análisis con respecto a la norma de desempeño 2, tenemos que considerar, ¿verdad? Por supuesto, los trabajadores contratados directamente por la empresa, ¿verdad? Los que son planilla directa de la empresa, ¿verdad? Que son contratados por la empresa, que le pagan un salario directamente de la empresa. Pero también, como bien dice Miriam, tenemos que considerar siempre los trabajadores que son Personal contratados. directo de la empresa, obviamente. Exacto, personal directo y también, como bien dice Miriam, los trabajadores contratados a través de terceros para realizar trabajos relacionados con la empresa. Entonces, ¿quiénes son esos? Básicamente, los subcontratos, ¿no? Como dice Miriam, trabajadores que son de otro, digamos, de otro patrono, pero están haciendo trabajos para mi empresa, por ejemplo. Generalmente, por lo menos en nuestra región, es bastante común que, por ejemplo, trabajadores de aseo, de limpieza, de seguridad, generalmente son figuras tercerizadas, ¿verdad? Que están contratadas por otro patrono, pero que hacen o conviven, ¿verdad? Diariamente con nosotros. Esto en los casos más generales. También hay otros casos, ¿verdad? Más que hacen trabajos que sí son ya propiamente del core business, ¿verdad? De la empresa, como trabajos, qué sé yo, de una empresa industrial, por ejemplo, trabajos de soldadura que se subcontratan, trabajos de ensamble, ¿verdad? Ya cualquier tipo de trabajo, pero si son trabajadores que son contratados a través de un tercero, es decir, de otra empresa, también tenemos que considerarlos. Y ahora, ¿cómo? Entonces, por ejemplo, también el otro ejemplo es los trabajadores que son contratados por los proveedores principales del cliente. Entonces, esto es importantísimo y nosotros lo que hemos podido evaluar, ¿verdad? Y la experiencia que tenemos es que a veces cuesta definir, ¿verdad? A quién tomo en cuenta, ¿verdad? En estas cadenas de suministro, es decir, de mis proveedores. Entonces, lo que la norma, esto siempre es un reto, ¿verdad? Entonces, cuando tengan que hacer una evaluación de este tipo, siempre hay que hacer como una pausa y cuestionarse, ¿verdad? A quiénes de la cadena de abastecimiento tengo que considerar. Esto es un ejercicio que tenemos que validarlo siempre constantemente con el cliente, ¿verdad? O con la empresa que es el que está siendo evaluado en ese momento.
Y lo que nos dice la norma es que tenemos que evaluar o tomar en consideración, al menos, los proveedores principales del cliente, ¿verdad? ¿Y por qué así? Bueno, ¿verdad? Por supuesto que tomar en cuenta todos los proveedores de una empresa sería un esfuerzo, yo creo que humanamente, tal vez no imposible, pero muy complejo, ¿verdad? De hacer. Generalmente estas evaluaciones ocurren eh, pues bastante directas, ¿verdad? Bastante puntuales. Entonces, por ejemplo, qué sé yo, alguna empresa que se dedique al proceso de productos de café, ¿verdad? Y tiene que comprar el café a algún proveedor, ¿verdad? Entonces, por supuesto que este va a ser un proveedor considerable que tenemos que tomar en cuenta porque es el que nos vende, ¿verdad? Casi que la materia esencial para nosotros para trabajar, que sería en este caso el café. O por ejemplo, por poner otro ejemplo, una empresa que se dedica a la confección de pantalones. Entonces, ¿quiénes van a ser nuestros proveedores principales? Aquellos a los que les compramos, por ejemplo, la tela, digamos, ¿verdad? O este tipo de insumos que son los realmente importantes y que sin los que en ese insumo prácticamente no podríamos trabajar o producir. Entonces, siempre eso es un análisis bien importante que hay que hacer y mi recomendación es que se haga o se comente, ¿verdad? O se discuta con el cliente antes de empezar la evaluación para ya tener una claridad y que podamos validar eh, quiénes son los que vamos a tomar en cuenta y hasta dónde, digamos, vamos a llegar en esa evaluación. Entonces, vamos a continuar. Ok, entonces la estructura de la norma. Bueno, la norma abarca 5 grandes secciones, ¿no? Que estas son las condiciones de trabajo y administración de las relaciones laborales, la protección de la fuerza laboral, salud y seguridad en el trabajo, trabajadores contratados por terceras partes, que esto es básicamente lo que estábamos hablando, ¿verdad? Pero es tan importante para la norma que hay un apartadito totalmente aparte para esto y lo que son las cadenas de abastecimiento, que también se ve en un apartado aparte. Entonces, cada una de estas grandes secciones tiene a su vez unas subdivisiones, digamos, por así decirlo, que son de las cuales o de la forma de cómo se compone la norma. Vamos a ir evaluando, revisando ya ahora sí bien la estructura de la norma y conversando un poco sobre cada uno de estos puntos o estos ítems muy específicos que tiene la norma. Entonces, la primera gran sección, que son las condiciones de trabajo y administración de las relaciones laborales, esto nos habla que tenemos que ser diligentes y evaluar lo que son políticas y procedimientos de recursos humanos. Entonces, ¿qué es lo que busca la norma? La norma lo que busca es que todas las políticas de recursos humanos, ¿verdad? Procedimientos, todo lo que tiene que ver con la gestión de talento, debe ser claramente entendida por los trabajadores, ¿verdad? Que sean políticas o directrices que estén bien comunicadas, que estén disponibles, ¿verdad? Que haya claridad, digamos, en el proceso de la gestión de este recurso humano. Dentro de esto, entonces, dentro de este punto, es un principal foco, ¿verdad? Todo el tema de lo que es el cumplimiento y el respeto a lo que son jornadas de trabajo, salarios, horas extra, compensación, beneficios, procedimientos disciplinarios, promociones de puesto, ¿verdad? Todo lo que tiene que ver con esta parte de gestión de talento, recursos humanos es lo que deberíamos ver acá. Bueno, aquí hay otros temas que ahorita los quiero dejar hacia el final, un poco como una idea global de cómo deberíamos evaluar estas cosas, ¿verdad? Y un poco también contarles, con base en nuestra experiencia, qué es lo que les puedo recomendar, digamos, o sugerir o que puede resultar mejor de hacer. También tenemos lo que son condiciones laborales y términos de empleo, ¿verdad? Es importante garantizar que las condiciones laborales sean iguales para tanto los trabajadores locales como los trabajadores migratorios. Y así de específica la norma, ¿verdad?
Por ejemplo, que todas las personas que son del país donde está la empresa o aquellos que vienen migrantes de otros países tengan exactamente las mismas condiciones, los mismos derechos, el mismo trato, ¿verdad? Que no haya una discriminación por ese estatus migratorio, ¿verdad? Que no haya diferenciación de las condiciones laborales dependiendo de quién es la persona, ¿verdad? De dónde vino, toda esta parte. También bajo este punto, en condiciones laborales es muy importante y nos ha pasado también evaluar un par de casos de este tipo en empresas donde la empresa también provee el alojamiento de los trabajadores. También hay una sección bien específica de la norma en cómo deberían estar estas instalaciones provisionales o fijas, ¿verdad? Donde los trabajadores duermen, donde los trabajadores se bañan, donde los trabajadores comen, ¿verdad? Toda esta parte que ya sale un poquito, digamos, de la empresa, ¿verdad? Con todo lo que es temas de trabajo y también que garanticemos de que estas personas tienen un lugar con ciertas características donde puedan dormir bien, donde puedan tener temas de aseo, temas de espacio, de condiciones de descanso, ¿verdad? Todo lo que esto implica. Servicios de alimentación, duchas, baños, ¿verdad? Acceso a agua potable, todo lo que esto sea condiciones laborales, pues entra en esto. Luego, con el tema de organizaciones laborales, no debe existir ningún obstáculo hacia los trabajadores para formar parte de sindicatos, por ejemplo, o estructuras de representación de los trabajadores que estén orientadas a proteger sus derechos. Ahora, esto es un tema, ¿verdad? Que yo creo que en la región es bastante gris, ¿verdad? Hay algunos países que tienen como este derecho muy bien fundamentado en su matriz legal, ¿verdad? Entiendo que como Perú, por ejemplo, ¿verdad? Que el tema de sindicatos es bastante fuerte incluso en empresas privadas. Hay otros países como Costa Rica, ¿verdad? Que el tema de, por ejemplo, sindicatos en empresas privadas no está tan definido como tal en la legislación. Pero bueno, lo que dice las normas de desempeño, número 2, es que aunque haya un vacío legal, digamos, en este aspecto, el cliente no debe influir o tratar de controlar que estas asociaciones se den, ¿verdad? Entonces, si algún grupo de trabajadores de repente se quiere organizar, ¿verdad? Para tener representación, no podemos o debemos garantizar de que este derecho no se limite, que no se impida, ¿verdad? Que se trabaje adecuadamente. Después, con respecto a temas de discriminación, ¿verdad? Bueno, yo creo que esto es bastante directo. No se deben tomar decisiones o debemos garantizar de que la empresa no tome decisiones sobre la base de características personales que sean ajenas a requisitos estrictamente laborales, ¿verdad? Ni por raza, ¿verdad? Color, de dónde vienen las personas. Y esto tenemos que considerarlo en toda la cadena de trabajo, ¿verdad? Desde los procedimientos de reclutamiento, selección, tenemos que entender cómo es la distribución de género del cliente, ¿verdad? Si se favorece el tema de equidad de género, el tema de salarios, por ejemplo, es bien importante, ¿verdad? Típicamente o históricamente en la región, las mujeres generalmente tienen ingresos menores, ¿verdad? Entonces, todo esto es lo que hay que revisar accesos a capacitación, promoción, pensiones, ¿verdad? Que todo esto sea equitativo y que no haya ninguna discriminación hacia nadie por ninguna condición. Ahora, por supuesto que la norma es específica en que el especial énfasis en esto y por su característica, ¿verdad? Históricamente vulnerable es la población de mujeres y poblaciones vulnerables también. Entonces, ¿quiénes son vulnerables? Por ejemplo, estos trabajadores que mencionaba antes, que tienen estatus migratorio diferente, es decir, que vienen de otro país a trabajar. Entonces, es importante tenerlo en consideración. Con motivos de reducción de fuerza laboral, también la norma, ¿verdad? Lo que busca es que cuando hay despidos colectivos o cuando es necesario para una empresa reducir su fuerza laboral, debe haber siempre un proceso que busque una alternativa, ¿verdad? Antes de la reducción de la fuerza laboral. Em, de igual forma, prevenir discriminación en estos procesos, ¿verdad? Y por supuesto que cuando no sea viable cumplir
con alguna opción así, es decir, que sí o sí, ¿verdad? Hay que reducir la fuerza laboral, despedir gente, que el debido proceso se cumpla adecuadamente, ¿verdad? Todo lo que son la notificación previa a los trabajadores, el pago de sus derechos laborales, ¿verdad? Todo lo que implica pues, un proceso de dejar ir a una persona que se cumpla muy adecuadamente. Y un sexto, que es el mecanismo de atención de quejas, que esto, cuando ustedes tengan la oportunidad de leer las normas de desempeño, van a ver que esto, yo diría que casi que es un eje transversal a todas las normas de desempeño, ¿verdad? Siempre el mecanismo de atención de quejas debe estar ahí, ¿verdad? Disponible para que los trabajadores puedan poner alguna queja sobre alguna situación de la empresa. Y lo más importante es que este mecanismo de quejas sea sistemático, ¿verdad? Que funcione, que garantice agilidad en los procesos, que se revise, que se le dé seguimiento a las quejas, que se le dé un cierre a la persona que puso la queja, ¿verdad? Típicamente, ¿verdad? Uno en campo encuentra mucho los famosos, ¿verdad? Buzones de sugerencias, que a veces pasa que alguien mete un papel y pues se quedó ahí un año, nunca nadie lo vio, ¿verdad? Entonces, eso, ¿verdad? Tenemos que garantizar de que no pase o revisar de que el cliente se asegure que estos procesos son sistemáticos y que funcionan. Hay empresas que, ¿verdad? Tienen un nivel de madurez mucho más elevado, entonces por ahí pueden tener un mecanismo de quejas electrónico a través de un QR, a través de un correo electrónico, ¿verdad? Eso, lo importante aquí es que la norma no nos dice cómo, ¿verdad? Eso es algo que queda muy a criterio de la empresa, pero sí que tiene que funcionar y garantizar de que los trabajadores tienen esa apertura para poder externar cualquier cosa. Entonces, cuando le digo cualquier cosa, es cualquier cosa, ¿verdad? Nosotros hemos visto temas hasta de que quejas de discriminación, por ejemplo, que es muy serio, hasta que algún trabajador no se ha puesto que la comida del comedor está muy fría, por ejemplo, ¿verdad? Entonces, eso habla de qué tan comunicado y qué tan abierto está este proceso, de que yo como trabajador entiendo que incluso si quiero poner una queja de que mi comida está muy fría, sé cómo comunicar eso a la empresa, ¿verdad? Que no tengo que estar ahí como dando vueltas como a quién le digo y que me manden de un lado para el otro, sino que eso habla muy bien de un mecanismo de quejas bien implementado. También el otro tema es la protección de la fuerza laboral, lo que es el trabajo infantil. La norma dice que no se debe emplear niños de ninguna forma que resulte en una explotación económica, labores peligrosas, que interfiera con la posibilidad de educación, del desarrollo físico, mental, social, morales o espiritual de ningún niño. Ahora, por supuesto que sabemos que hay países en los que la legislación permite emplear menores de 18 años. Entonces es necesario que se cumpla toda la legislación que está referente a esto, que generalmente es bastante robusta. Lo que sí no permite la norma es que las personas menores de 18 años realicen trabajos peligrosos. Entonces, ¿qué son trabajos peligrosos? Temas, digamos, que implique específicamente habla la norma, trabajos subterráneos, por ejemplo, trabajos con levantamiento de cargas pesadas, trabajos que implican la exposición a agentes físicos o químicos, biológicos, ¿verdad? Todo este tema de peligrosidad extra que está muy bien definido en la norma, pues debemos garantizar de que no hayan niños en las áreas de trabajo. Y lo que es trabajo forzoso también, ¿verdad? Debemos evaluar o garantizar que no se emplea mano de obra que no realice trabajos de forma voluntaria, ¿verdad? O que haya algún proceso de amenaza, uso de fuerza o castigo para que alguien ejecute una tarea o una labor. Em, ¿Verdad? Que esto generalmente uno piensa cuando un tema de trabajo forzoso que generalmente, qué sé yo, hay un castigo físico de por medio, ¿verdad? Esto no necesariamente es así, hay muchas formas de que alguien hacerlo trabajar, digamos, forzosamente, por ejemplo, amenazas con despidos, amenazas con no pagarles, por ejemplo, hasta contratos obligatorios, ¿verdad? Que bueno, creo que un ejemplo de esto lo tuvimos muy recientemente en las condiciones de la construcción de los estadios del último mundial, ¿verdad? Que era personal migrante que llegaba a Qatar y a pesar de que era un trabajo formal, les quitaban su pasaporte, es decir, ya no se pueden salir del país, ¿verdad? Están trabajando, digamos que legalmente, pero bajo condiciones de trabajo forzoso.
Y también, bueno, cuando sí prohíbe la norma muy específicamente el uso o la contratación, digamos, entre comillas, de personas traficadas, ¿verdad? ¿Qué es esto? Es como cuando a través de amenazas o el uso de la fuerza, intimidación, se transfieren personas de un lugar a otro que pasa como un tema de secuestro, ¿verdad? Por supuesto que esto no podemos encontrarlo en ninguna evaluación que pase. Y de nuevo, generalmente las poblaciones más vulnerables son las mujeres y los niños, especialmente a estas condiciones. Entonces hay que tenerlo en cuenta. Temas de salud y seguridad en el trabajo es el otro eje, que son condiciones laborales seguras, ¿verdad? Que tienen que estar en la operación, la gestión de los riesgos y la preparación ante emergencias. Entonces, debemos garantizar de que la empresa analiza cuáles son sus riesgos inherentes a los trabajos que se hacen y entender cómo hace que este proceso le permita implementar controles lo suficientemente robustos para que que la protección al trabajador esté garantizada. Entonces, tenemos que evaluar cómo es que identifican estos riesgos, cómo los gestionan, ¿verdad? Cuáles son los controles, si se están retando lo suficiente para implementar controles que sean verdaderamente adecuados, ¿verdad? Creo que los que trabajamos en esto, generalmente encontramos controles asociados a temas muy administrativos como capacitación, ¿verdad? A veces encontramos que para gestionar un riesgo crítico, el control es hacer un procedimiento de trabajo, por ejemplo. Entonces, a veces eso no es suficiente, ¿verdad? Sino que hay que garantizar de que esta salud y seguridad en el trabajo, pues, de verdad esté comprometida y que venga también desde un compromiso de la alta gerencia. La gestión de las emergencias es fundamental para las operaciones. Hay industrias en las que esto es más crítico, por ejemplo, en el sector de hidrocarburos, plataformas petroleras, por ejemplo, donde la gestión debe ser lo suficientemente robusta para controlar estas condiciones y que no se desencadene una situación de emergencia que pueda ser catastrófica, ¿verdad? Que implique varias muertes, por ejemplo, o temas de este tipo. Lo que ya conversamos un poco, trabajadores contratados por terceras partes, condiciones laborales, ¿verdad? Que tengan las mismas condiciones tanto los trabajadores del subcontrato que los trabajadores del cliente. Ahora, esto es importante mencionar, no significa que el cliente tenga que gestionarlos directamente o la empresa, porque, ¿verdad? Siempre hay otra empresa de por medio. Lo que sí es necesario es que logremos entender cómo hace esta empresa para evaluar, ¿verdad? El cumplimiento de esto dentro de sus proveedores de servicio o dentro de sus subcontratos. Entonces, no es que, ¿verdad? No es que la empresa tenga que ir a intervenir directamente sobre la operación de la otra empresa, pero sí entender, que podamos entender cuáles son los mecanismos que tienen ellos para evaluar esto, qué seguimiento se les da, qué pasa si detectan una situación insegura o no. Y bueno, importante que la norma dice que los trabajadores terceros tienen que también tener acceso a este mecanismo de quejas que conversábamos antes. Entonces, puede ser un mecanismo específico para la empresa, su empresa que los contrata directamente, y si no existe, entonces deben poder tener acceso al mismo mecanismo de quejas que está implementado en la operación del cliente. Entonces, por ejemplo, si yo tengo una industria y contrato una empresa para que me haga unos trabajos de soldadura en un techo, por ejemplo, el mecanismo de quejas que yo tengo implementado también debería funcionar para esos trabajadores que son subcontratados, ¿verdad? Si ellos también tienen un tema de discriminación, de amenaza, de cualquier cosa, que a través de ese mecanismo de quejas también puedan externar estas situaciones. Y bueno, con la cadena de abastecimiento, los principales proveedores de la cadena de suministros, como conversábamos al principio, ¿verdad? Eso es un tema tan complejo y puede ser tan extenso como se quisiera abarcar. Entonces, como les mencionaba antes, la norma lo que hace es especial énfasis a que el cliente debe tener, sobre todo, mecanismos para gestionar sus proveedores a la luz de temas, sobre todo, de trabajo infantil y trabajo forzoso, y estar atento a cualquier cambio que pueda haber en esta cadena de abastecimiento, digamos un cambio de gerencia del proveedor, ¿verdad? Un cambio de dueños, ¿verdad? Como que pueda
hacer que las condiciones de esta empresa que me provee a mí mis materiales o mi insumo de trabajo pueda tener un riesgo de este tipo. Y también, por supuesto, que donde hayan temas de alto riesgo en temas de salud y seguridad de los trabajadores de mi cadena de abastecimiento también. Entonces, de nuevo, no es que se puede, o es muy difícil, ¿verdad? Lo que habla la norma es que hay que entender qué tanta injerencia tiene uno sobre sus proveedores, pero sí que lo que puede hacer es tener mecanismos robustos que permitan identificar algún tema de este tipo tempranamente para poder tomar decisiones. Cuando digo tomar decisiones, ¿a qué se refiere? Es lo que dice la norma es que se puede intervenir cuando no se puede intervenir, ¿verdad? Directamente por un tema financiero o que es operativamente imposible, la norma se indica que ante un incumplimiento severo, digamos, de mi cadena de suministro, de abastecimiento o proveedores, sí es necesario ir migrando hacia proveedores que puedan demostrar el cumplimiento de estos temas, ¿verdad? Entonces, el cómo, de nuevo, no hay una forma de hacerlo, ¿verdad? El cliente tiene que idear con qué mecanismo se va a asegurar de que sus proveedores estén alineados bajo los estándares que él también opera eh, y poder dar garantía de esto. Entonces, ¿verdad? Hay empresas que lo que hacen son auditorías, por ejemplo, a sus proveedores, qué sé yo, digamos, declaraciones juradas puede ser otra herramienta que no necesariamente en todos los casos es la mejor, pero ahora puede ir por varios caminos. La idea es asegurar esto. Vamos a ver entonces ahora algunos ejemplos. Creo que ya nos quedan como unos 10 minutos. ¿Sí? Perdón, Carlos, Sí. te voy a interrumpir porque es que hay una pregunta y creo que Ajá. es importante porque es justo sobre el mecanismo de atención de quejas. Pero Sí. bueno, dejo que Fío te la haga. Perfecto. Gracias, Mari. Edna ya la pregunta, ¿cómo hacer para que esos mecanismos de queja de verdad funcionen? Partiendo del comentario que dijiste, que si yo subcontrato o tercerizo una actividad de mi negocio, ¿qué tipo de procesos o mecanismos se pueden realizar para que ese personal tercerizado utilice mis mecanismos de quejas? Sí, bueno, el cómo, ¿verdad? Siempre es algo que cambia mucho de empresa a empresa. Como les comentaba, hay empresas que tienen, digamos, es un mecanismo más, digamos que más sencillo, ¿verdad? En el sentido de llenar un papel o a través de un código QR, por ejemplo, un correo electrónico. Entonces, el cómo puede cambiar muchísimo, pero digamos que una buena estrategia sería generalmente cuando hay ingresos de trabajadores subcontratados, se les da una inducción, ¿verdad? Generalmente de temas de salud, seguridad, ambiente. Si ya hay un mecanismo bien definido ahí, podemos agregar esto, ¿verdad? Para que todos los trabajadores terceros sepan cómo acceder a este mecanismo de quejas, para qué lo pueden usar y que también entiendan que no va a haber ninguna implicación si lo usan, ¿verdad? Que muchas veces eso es lo que pasa, que tal vez la gente sabe que está ahí, que se puede usar, pero prefiero no usarlo para evitar, ¿verdad? De que me puedan acusar, ¿verdad? Entonces, otra estrategia puede ser manejar todo esto de manera anónima, ¿verdad? Eso no hay ningún problema para garantizar de que los trabajadores se sienten tranquilos, digamos, y con confianza de poder usar ese mecanismo. Entonces, sí, el cómo, digamos que no hay un cómo como tal, pero sí lo que es necesario es que la empresa entienda qué es lo que mejor funciona para su negocio, para que este mecanismo esté disponible y se pueda utilizar. Entonces, bueno, un poco volviendo a lo mismo, no es lo mismo un mecanismo de este tipo en una industria minera, por ejemplo, ¿verdad? Que es mucho trabajo de campo, ¿verdad? A implementarlo en una industria, digamos, de centro de llamadas, ¿verdad? Donde todo el mundo tiene acceso a una computadora, es más fácil, digamos, llenar un cuestionario electrónico. Entonces, sí, el cómo siempre es como un reto, ¿verdad? Lo que sí es importante es garantizar de que esto sea sistemático, de que se revise constantemente y que la persona se le dé una respuesta en un plazo razonable. Es decir, que las quejas no queden en nada, ¿verdad? Porque si no, eso lo que va a hacer es que al final el mismo mecanismo se empieza a habilitar por sí mismo, ¿verdad? Pero si no, los trabajadores ya pueden decirte, no, no, ¿para qué voy a poner nada si nunca me respondieron? Por ejemplo, hace 2 años puse
una queja y nunca supe en qué quedó, por ejemplo. Entonces sí es importante garantizar de que esto sea sistemático y que a todo lo que entre ahí se le dé un seguimiento y se le dé una respuesta. Perfecto. Ok, ahora quisiera, igual si pudiéramos aquí participar, tal vez como para tener algunos ejemplos bien rápidos, ¿qué impactos y riesgos podrían ser los principales relacionados, por ejemplo, con esta imagen, a la luz de la norma de desempeño 2? ¿Qué se les ocurre que podría ser aquí crítico? Podemos igual ponerlo ahí en el chat y lo comentamos, o si alguien quiere abrir su micrófono, por favor. Buenas tardes, Jorge Solano de la vivienda. Bueno, viendo Bueno, la imagen, creo que podría ser principalmente de fuerza, exposición a sustancias químicas, también exposición a condiciones ambientales, calor, trabajo forzoso, si no sabemos de dónde provienen los trabajadores o qué condiciones tienen, si están asegurados, si tienen implementos de seguridad laboral que les permitan ejercer bien sus labores. súper bien. Sí, eso está muy bien. ¿Verdad? Todos esos son condiciones que en esta industria, ¿verdad? Pueden ser críticos. También yo le agregaría un tema de los trabajos tercerizados, ¿verdad? Generalmente en estas industrias o construcciones muy grandes se utiliza mucho subcontrato, ¿verdad? Entonces también hay que entender cómo se gestionan esos subcontratos. Tal vez para ver un par de ejemplos más, por ejemplo, un ambiente así, que es más de oficina, ¿qué se les ocurre que podría ser como algo relevante? Hola, La- se podría ver igual con imagen, condiciones ergonómicas, la parte de iluminación, ventilación exhaustiva, bueno, todo sí, lo relacionado realmente pues, a un lugar cerrado y la cantidad claro. de personas, el tamaño del cubitaje, etcétera. Sí, súper bien. Eso está muy relacionado a la parte de salud y seguridad, ¿verdad? Yo también pensaría un poco en cómo son los temas, digamos, a nivel contractual, temas de horarios, ¿verdad? Jornadas de trabajo. Generalmente en estos ambientes tienden a ser un poco más extensas o se pasan de horas, entonces entender si esos pagos de horas extra, digamos, se hacen, si no se hacen, ¿verdad? Como toda esta parte más relacionada como a la gestión también es importante. Vamos a avanzar una más y para que nos participen alguien más. En un proyecto de este tipo, digamos que es algo que nosotros hemos trabajado bastante relacionado con temas de agro, ¿qué se les ocurre? Un poco sobre la exposición también a sustancias, acá con Mm. campo, el químico, la, te digo, el tipo de protección por insolación, etcétera. Se me ocurre aquí, así el problema que es bastante negativo con esta enfermedad de la que es el nombre ahorita, que Ujú. está relacionada también con la hidratación, etcétera, de campo. Lo mismo, los salarios, el trato a los trabajadores, las condiciones. Exacto. Sí, súper bien, justo. Carlos, Ah, también disculpa por el chat, Edna nos comenta trabajo forzoso y Marlene contratación infantil es frecuente, malas condiciones de trabajo en es- cuanto a trabajar bajo la intemperie. ujú. Sí, súper bien, justo esos temas son los clave, ¿verdad? Tema de trabajos en la intemperie, tema de exposición al sol, al calor, sobre todo si esto pasa en regiones muy áridas, ¿verdad? También tema de sustancias químicas, que en este caso va un poquito, va yo creo que un pasito más allá de lo riesgoso, que es un tema de agroquímicos, ¿verdad? Eso tiene una implicación distinta. Temas de trabajadores migrantes, creo que en estos ambientes puede suceder mucho, ¿verdad?
Creo que también es como un ambiente muy propenso a temas de discriminación, ¿verdad? Un poco temas hacia las mujeres y entender siempre el tema de pagos, horas extra, todo esto en agro siempre es todo un reto porque generalmente hay temas de pagos por destajo y no por hora, ¿verdad? Entonces entender cómo es que funciona bien ese tema de pagos para garantizarnos de que se están haciendo los pagos como tiene que ser, que se está cumpliendo con toda la legislación. Perfecto. Ahora, tengo un ejemplo más, pero me lo voy a saltar para llegar ya a las consideraciones finales, para no pasarnos del tiempo más que unos 5 minutos. Entonces, ya como consideraciones importantes, ¿verdad? Como conclusiones, podemos decir hacia la norma de desempeño número 2, los mensajes que quiero que me gustaría que queden bastante claros es que las normas de desempeño no reemplazan la normativa de cada país donde se apliquen, ¿verdad? Sino que son un complemento, como vimos. Entonces, como les comentaba, siempre tener esta óptica de los dos lados, ¿verdad? La norma de desempeño y la legislación, entender cuál es más robusta en algunos temas y aplicar siempre ambas, ¿verdad? Que se complementen y que lo que no podamos pues cerrar, digamos, o evaluar por un vacío legal, que siempre lo contrastemos contra la norma de desempeño y que nos aseguremos de que se está cumpliendo con el estándar más alto, que generalmente, como les digo, es la norma del desempeño. Que es este segundo punto. En muchos países las normas de desempeño son más rigurosas que la legislación, entonces eso también es importante que lo sepamos evaluar y que lo sepamos comunicar sobre todo, ¿verdad? Que nos ha pasado mucho también que nos dicen, pero es que yo cumplo con la legislación local, ¿por qué tengo que ir más allá de esto? ¿Verdad? Entonces, este mensaje de comunicar esto, ¿verdad? De una manera asertiva siempre es muy beneficioso. Aplicar adecuadamente esta norma requiere un criterio técnico y experiencia en cada sector a evaluar. Entonces, ¿verdad? Siempre, idealmente, aplicar esto. Si no somos expertos en un tema, podemos tener a alguien que nos acompañe, que sea experto en el tema, que nos pueda dar como esta visión, ¿verdad? De cuáles son estos, como un poco los ejemplos que hicimos ahorita, de cuáles son estos principales riesgos o estas principales alarmas que pueden haber en cada uno de los sectores para que podamos hacer una evaluación bien adecuada sobre los temas de trabajo y condiciones laborales. Y ahora es importante este mensaje que lo pongo acá, no por casualidad, sino porque lo hemos visto. La evaluación contra norma de desempeño 2 no es solamente una evaluación de temas de salud y seguridad ocupacional, ni tampoco es solamente una evaluación de la gestión de recursos humanos, ¿verdad? Y esto se los comento porque lo hemos visto que a veces tiene como este enfoque, ¿verdad? O se queda mucho en la parte de salud y seguridad o se queda mucho en la parte de recursos humanos. Entonces siempre entendamos que es un todo, ¿verdad? Y que hay que hacer una evaluación bien robusta, digamos, o bien completa sobre lo que implica. Y también es el tema más importante, que al evaluar tenemos que ir a campo, ¿verdad? Tenemos que estar ahí en donde está ocurriendo el trabajo, ir y conversar directamente con los trabajadores, entender cuál es la gestión real en las áreas operativas. Vimos que mucho de esto hay temas de procedimientos de trabajo, procedimientos de recursos humanos, procedimientos de horas extra. Mi recomendación es que cuando ustedes hagan una evaluación de estas, em, nunca se den por, por, por satisfechos al 100% con ver un procedimiento en papel, ¿verdad? Eso nos va a ayudar a entender mucho lo que debería ser, pero siempre tenemos que ir a campo y verificar de que realmente lo que dice el procedimiento realmente se esté aplicando, ¿verdad? Que funcione, que los trabajadores lo conozcan. Porque muchas veces, ¿verdad? Hacer un procedimiento puede ser nada más algo de redactar algo en la computadora y que al final eso nunca se comunicó bien o nunca trabajó bien. Entonces siempre es importantísimo revisar la documentación, pero más importante es ir a campo, estar con los trabajadores, entender, ¿verdad? Un poco cómo es esto. Ahora ya para ir cerrando, el abordaje en campo. Aquí quería meter unas dos diapositivas que creo que es bien importante. ¿Cómo se debe abordar un trabajador durante una intervención? ¿Ustedes qué harían? ¿Cómo llegarían a hablar con un trabajador?
tenemos ahí alguna participación y si no, avanzamos un poquito. Avanzamos. Entonces, también a mí me gustaría dar mi opinión. Entonces, yo Sí. creo que aquí es muy importante siempre ser respetuoso, llegar y abordar a esa persona con el mayor respeto y también entendiendo que en ocasiones si llega alguien a preguntarle si ese alguien es un externo que no conozco de nada, pues también debe de ser algo que alguien que le dé confianza. Entonces el típico romper el hielo es muy importante. Ujú. Perfecto. Gracias, Mari. Sí, justamente eso es ¿verdad? Un poco el enfoque que nosotros pues adoptamos y que nos gusta también recomendar, ¿verdad? Siempre hay que llegarle a estas personas en un tono amigable, siempre es importantísimo romper el hielo, ¿verdad? Crear un ambiente cómodo, al identificar algo que a usted le interese, trate de abordarlo desde diferentes aristas, ¿verdad? No se quede como con esa primera respuesta, sino que hay como que darle vuelta un poco a las preguntas y como ir y venir para poder realmente entender. Pero estos primeros 3 puntos creo que son críticos, ¿verdad? Llegar con un tono amigable, perder como esa noción de que estamos haciendo una auditoría a esta persona, porque realmente lo que estamos es entendiendo un poco la operación, romper el hielo, ¿verdad? Hablar de cualquier cosa antes de preguntarle lo que sea, ¿verdad? Hablar del clima, hablar de fútbol, hablar de lo que sea, ¿verdad? Eso siempre ayuda muchísimo. Previamente pedir el espacio al cliente, esto nos hemos dado cuenta que es muy importante, ¿verdad? Cuando hay alguna gerencia, digamos que llega también con nosotros a campo, esto va a impresionar al trabajador, se va a asustar, va a sentir que si dice algo que no tiene que decir va a tener consecuencias o que me van a despedir, ¿verdad? O cualquier cosa. Entonces siempre es como pedirles espacio al cliente para tener como este espacio solos. Creo que Miriam nos quiere comentar algo. Sí, lo que estamos comentando, Perdón, muy importante también como que sea un espacio más neutro, Ajá. que no, o sea, porque no te contestarían de forma, se me ocurre, no te contestarían, perdón. Desde el cierto, estaba hablando de Carlos, como tomar la precaución como un espacio donde no se sienta como cohibidos también con los jefes, Exacto. porque no te también respuesta honesta. O sea, tendrían como mencionar que ese miedo de realmente o que sientan andando algo que no ven y pueden tener consecuencias. Exacto, totalmente, sí, sí, eso es importantísimo, ¿verdad? Que no, que ojalá esta intervención nunca sea a la par del jefe de esta persona, ni del gerente del área, y mucho menos, ¿verdad? Ni qué decir del dueño de la empresa o el gerente general, ¿verdad? Porque si no, vamos a llegar y esta persona se va a quedar fría de pies a cabeza y no nos va a decir nada. Entonces es importante tener esta intervención. Ahora, también es importante entender que hay personas, ¿verdad? Que sí o sí se asustan, ¿verdad? Entonces eso está bien. Si uno trata con alguien y de repente ve que no puede, lo mejor es agradecerle y tal vez buscar a otra persona para no hacerlo pasar un momento incómodo. Lo que nos hemos dado cuenta también es siempre evitar intervenir a los trabajadores en su tiempo libre, ¿verdad? Esto es algo que nunca funciona. Si nos dicen, ah, sí, ahorita están almorzando, vaya y aproveche y habla con ellos. Primero, es el tiempo de ellos, ellos están cansados de trabajar, es su momento de refrescarse, de comer, ellos lo que menos quieren es hablar con nadie, entonces creo que este no es un buen momento. Y otra técnica que nos hemos dado cuenta que funciona s- a veces es bueno como llamar a unos 2 o 3 trabajadores que sean compañeros, ¿verdad? Entre ellos, em, porque como que entre ellos mismos a veces se llegan a sentir como más acuerpados y la conversación puede fluir un poco como con más empatía. Importantísimo el lenguaje, evitar lenguaje técnico, ¿verdad? No podemos llegar a un trabajador de un área operativa a preguntarle que si conoce la política del sistema de gestión, por ejemplo, porque lo vamos a perder con la pregunta, lo vamos a asustar, ¿verdad? Todo este tema técnico, no evitarlo.
y más bien hacer preguntas siempre abiertas, ¿verdad? Que nos diga cómo es trabajar aquí, qué le gusta de trabajar aquí, qué no le gusta, cómo fue su primer día de trabajo, cómo es que le pagan, qué tipo de cosas le preguntaron cuando empezó a trabajar, quién es el más joven, digamos, esto nos puede orientar si hay población menor de edad o no, qué pasa si usted se enferma, ¿verdad? Como este tipo de preguntas que nos permitan ir ampliando una conversación. Ahora siempre, de una respuesta nos va a dar otra respuesta que ahí podemos ir como ampliando. Ahora, esta foto de acá no la puse por casualidad, más bien la puse un ejemplo como lo que yo personalmente, en mi experiencia, recomendaría no hacer, ¿verdad? Me he dado cuenta que si uno llega como así, ¿verdad? Como con una libreta y un lapicero, eso asusta muchísimo también a los trabajadores, ¿verdad? Ellos sienten que no pueden decir mucho porque ahí va a quedar registrado, ¿verdad? Entonces siempre es mejor guardarse todo, llegar como en un ambiente de nada más conversar y uno desarrollar esa habilidad para acordarse de las cosas y después ya cuando usted ya solo, ya el trabajador volvió a su puesto de trabajo, apuntar ahí sí, tal vez lo que uno ya considera que es necesario, pero sí, sí hemos visto que esto pues asusta mucho y tal vez impresiona mucho a los trabajadores, entonces pues yo recomendaría no abordarlo de esta forma. Ahora, ya para ir cerrando, entonces, ¿dónde encontrar la norma de desempeño? Bueno, esta presentación va a quedar grabada y se las vamos a compartir a través de la grabación en la página de Futuris, que les compartimos el link. Y por acá está el link a la página de IFC, donde van a encontrar la norma de desempeño, ¿verdad? Que aquí la pueden descargar en español, en francés, en inglés, en portugués, en turco, ¿verdad? Ahí están todos los idiomas. Y también hay unas normas de referencia de implementación, ¿verdad? Que son buenas prácticas en temas de no discriminación, en temas de estas instalaciones donde los trabajadores duermen, donde se asean, también en temas de trabajo infantil, ¿verdad? Y hay una serie de recursos valiosísimos que les recomiendo de verdad mucho explorarlos si trabajan activamente en esto, más que solo la norma de desempeño. Ahí hay unas guías que son muy buenas para entender, ¿verdad? ¿Cuáles son las buenas prácticas? Incluso por sectores, entonces ahí también las pueden ubicar. Entonces, bueno, creo que eso es lo que traíamos preparado. No sé si antes de despedirnos tienen alguna pregunta adicional o algún comentario que podamos compartir, tal vez alguna experiencia que hayan tenido, si han hecho alguna evaluación de este tipo o algo por el estilo. También comentarles que por medio del chat se les facilitó el enlace al formulario para que puedan calificar el webinar y el enlace a la página web de Futuris para que puedan ver la grabación del día de hoy. Perfecto, gracias, Fiu. No sé si hay alguna consulta o algún comentario. De mi parte, agradecer por el espacio, porque en realidad comprender ese tipo de normas nos permite como orientarnos bastante a dónde enfocar esfuerzos y son espacios bien enriquecedores. Entonces, más que una consulta, es un agradecimiento por el espacio. Muchas gracias a ustedes, Maven, por unirse. Pues sí, para nosotros es un placer en Futuris tener estos espacios, ¿verdad? Para compartir un poco de lo que hacemos. Creo que una de las cosas más importantes es poder transmitir este conocimiento, aunque sea, ¿verdad? De esta forma, que es como una pincelada, pero eh, si algo queda de esto, ¿verdad? Que nos damos por satisfechos y agradecerles mucho el tiempo. Por aquí les dejo también mi contacto, en la presentación va a estar y en lo que podamos apoyarles, en temas de proyectos en específico o cualquier consulta, con todo gusto quedo disponible. Perfecto, ¿no? Muchas gracias entonces por su tiempo y entonces con esto cerramos. Nada más sí les pido por favor ahí la ayuda para completar la información del link, que para nosotros es bien importante conocer su opinión para mejorar estos procesos.
Muchas gracias, Carlos. Muchas gracias a todos, buenas noches, que estén muy bien. Gracias.